Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros, como cada viernes por Universal Radio, un programa producido por Andrea Luna, en promoción y marketing Gema Luzgarda, y en la conducción quien les habla, Silvina Zaneta. Estamos aquí como cada viernes, 18 horas, horario argentino, y hoy tenemos una entrevista. Vamos a cruzar el gran charco, no el charquito, no vamos a Uruguay, no, vamos hasta España. Vamos a España porque vamos a contar con la presencia de Lourdes Castillo, y ella nos cuenta, por ejemplo, que una palabra que la define es soñadora, porque dice: nuestros sueños pueden hacerse realidad siempre que nos volquemos en ellos desde el corazón. Y desde muy pequeñita siempre quiso ser escritora. Lourdes tiene un libro publicado y va camino a publicar 2 más. Eso también se lo vamos a preguntar. Vamos a ver cómo marchan sus libros. Una saga tiene que se llama Gálora, y le vamos a preguntar eso. Es colaboradora en Mi Trampolín, y tiene una revista digital que se llama Ensueño y promociona autores nobles. Algo muy similar a lo que hacemos nosotros desde aquí, desde la radio, pero ella lo hace obviamente desde una revista digital. Y nada, yo quiero antes que nada presentarla a Lourdes, así podemos preguntarles algunas cosas. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. La verdad que yo cuando estaba leyendo un poco lo que vos estabas haciendo, esto de la revista digital Ensueño, pensaba, ¿cuántos somos, no? ¿Cuánta cantidad de gente que estamos dándonos lugar? Porque todos somos un poquito nobles en lo que hacemos, y qué bueno esa posibilidad que muchos escritores tienen de pasar por radios o por revistas o por espacios culturales que no sean masivos, y la difusión cuán importante es. Y lo primero que voy a preguntarte, o más que nada que nos cuentes un poco, que nos hables un poco de la revista, cómo surgió esa idea, y también, bueno, que nos cuentes un poco, yo me imagino que tiene que ver
con lo que haces vos, que sos escritora también, pero danos una idea de cómo llegamos al tema de la revista Ensueño. Pues bueno, ciertamente yo empecé con la revista primeramente porque soy escritora. Entonces, como escritora, tardé 7 años en escribir Gálora. Yo pensaba que eso era la parte más difícil, pero una vez que terminas de escribir el libro, cuando llega el momento de darle a conocer, a darle promoción, que lo conozcan los lectores, pues te das cuenta que esa es la parte más difícil, llegar a un público, llegar al lector. Entonces, principalmente, yo empecé a comprar también revistas de literatura y me di cuenta de que las famosas no suelen hablar de fantasía. Ajá. No hablan de literatura fantástica, un género que a mí me gusta mucho y que además precisamente mi libro es de ese género. Ajá. Entonces, ahí es cuando dije, jolín, ¿dónde puedo yo sacar información de los libros que quiero saber, de los que yo quiero conocer? Empecé a buscar, me di cuenta de que no había revistas que hablasen sobre literatura fantástica y que tampoco había literatura enfocada a autores nobles. Y me sorprendió mucho esto, porque yo decía, todos hemos tenido un principio, de algún sitio se han tenido que dar a conocer. Y me daba cuenta de que yo conocía a otros autores que también se estaban esforzando en ello, que estábamos todos un poco en la misma situación, que nos esforzábamos mucho en dedicarle tiempo a escribir, a promocionarnos, a hacernos publicidad, porque claro, un autor novel no tiene a una editorial grande detrás que le haga todo ese marketing. Es él mismo el que se dedica tanto a escribir el libro como a su propia promoción del libro. Y yo siempre decía, es que yo soy escritora, yo no soy relaciones públicas. Entonces, eso agotaba mucho el tiempo y al final me sentí muy identificada con todos los autores que sé que estábamos ahí en ese esfuerzo, que dije, creo que se merecen que alguien les escuche. Y aparte, el lector que está buscando un nuevo libro de calidad que leer también se merece encontrarlo fácilmente. Ese es mi objetivo también con la revista, que dentro de todos los autores nobles que están empezando sea fácilmente. Sí, sí, es cierto. Bueno, Andrea Luna, que es nuestra productora también, junto con Mariela Villegas, tienen Luz de Dos Lunas y hacen exactamente esto. Por eso yo me asombro y a la vez me encanta esa idea de que ustedes mismos, desde el lugar de escritor, también generen esos espacios de comunicación y utilicen mucho las redes sociales, utilicen, todo lo nuevo en tecnología como para difundirse entre todos, porque está bueno saber que se trabaja en conjunto. Uno a veces piensa, mirándolo desde afuera, dice, bueno, los escritores se miran todos de reojo porque no vaya a ser cosa que me saquen lectores, y la verdad que no es así, no por lo menos dentro de los escritores nobles y algunos que otros escritores un poco más famosos. Sé que hay algunos que sí, que ya tienen un nombre y te miran de reojo, pero sucede eso en todas las disciplinas. Pero la verdad que enhorabuena por esto que están haciendo. Y tengo, antes que me olvide, porque si no después los saludos quedan muy atrás, tengo algunos saludos. Pablo Martinezu dice felicidades, deseo gran éxito. Alfmega Marín dice fascinante. Y tenemos a Mimi Romance también, que dice, bueno, le encanta la literatura fantástica. Mimi también es escritora, pero está buenísimo. ¿Y cuánta gente hay que escribe literatura fantástica? Contanos un poco eso, porque, a ver, uno cuando empieza dice, bueno, vamos a tener una repercusión aceptable. ¿Cuánta gente escribe hoy en día literatura fantástica? ¿Tenés una idea? ¿Notás que hay un crecimiento? ¿Hay interés de los lectores? Contanos un poquito esa parte. Pues yo creo que sí que es verdad que hay mucha literatura fantástica, mucho lector de fantasía, más bien, mucho lector de este género. Pero yo creo que lo que más últimamente veo que se escribe es literatura romántica. Uh-huh.
Fíjate, yo creo que la romántica ha dado un pelotazo alto, está de más, por así decirlo. Pero lectores de fantasía veo que son los más, ¿cómo te diría? Los que les entra muy fuerte. Cuando tienes un lector de fantasía, es un lector que vive ese libro. Se apasiona con ese libro, con los personajes. Al menos yo, como lectora también que soy, puedo pasarme horas hablando de un libro de fantasía sobre cada momento, cada escena, y recuerdas tal personaje cuando dijo tal cosa. No sé, lo vives mucho. Sí, sí, sí. Bueno, Andrea también habla un poco de eso, ¿no? De generar conciencia, mucho trabajo en equipo. Y la verdad que a mí me gusta, me interesa muchísimo. Es un género, yo siempre lo digo y lo voy a repetir, soy muy vaga para leer, pero el libro de fantástica por ahí me puede atraer mucho más. No porque sea ni mejor ni peor, es porque me atrae, es algo diferente, por lo menos a las personas que por ahí lo romántico, a lo mejor yo lo romántico lo voy canalizando por una película, pero bueno, son gustos, y eso es lo que vos dijiste. Yo sé que por ahí cierta moda de la romántica, pero hay cosas muy buenas y hay cosas que la verdad mejor lo dejamos sin un comentario. Sí. Hay de todo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Compartir y trabajar en equipo. ¿Y cuánto hace que estás con este tema de la revista? Y contanos un poco, también estás colaborando con un artículo sobre literatura, o sea, ¿cómo haces para gestionar esto de la revista, escribir además artículos, tus libros? ¿Cómo te vas ingeniando con el tiempo? ¿Te sobra o por ahí dormís poco? Duermo muy poco. duermo muy poquito, y sí, la verdad es que sí. Pues mira, la revista empezamos a eso de octubre, fue cuando decidí dar ese paso, ¿de acuerdo? Y primeramente pues me puse en contacto con algunos amigos que ya sabía yo que les gustaba escribir y que tenían, bueno, pues algunas referencias que sabía que se podían dedicar a ello. Y luego además por el Facebook ya había visto a dos personas en concreto, Luis del Moral, que lleva el blog de experiencias literarias, y Juan Ignacio, que también tenía un blog de escritores, de recomendaciones de gramática para escritores nobles, que también quise que entrasen. Digamos que dentro de mi cabeza la revista la organicé de varios tipos. Tenemos, dentro de la revista tenemos artículos de opinión, donde un colaborador aporta una opinión sobre algún carácter literario o sobre un enfoque de criaturas mitológicas, como Miguel Rojo, por ejemplo. Y luego teníamos la sección de entrevistas, que es el punto en el que damos a conocer a los autores, leernos su obra y hacerle una entrevista en referencia a esta obra para que se viera la calidad de su libro. Y luego ya, digamos, como interacción, como yo llamo, con soñadores, a incluir unos relatos o poesías de gente que estuviera interesada, bueno, pues en dar a conocer sus escritos. Siempre hay mucha gente que escribe, pero que no ha terminado un libro, y esa gente también son escritores y pueden serlo de calidad. Y yo pensé que también eran importantes que estas personas participasen en ella. Y mi día a día, ¿cómo lo organizo? Pues eso, duermo muy poco. La revista es verdad que me ha topado mucho tiempo, mucho más del que yo pensé, porque le dedico muchas horas. Y con Gálora, pues cuando escribo, la verdad es que me voy bastante, me vado muchísimo. Y cuando escribo Gálora puedo estar un mes metidísima en ello, no pensar absolutamente en nada más y que desaparezca el mundo. Porque si no es imposible. O sea, de desconectar el WhatsApp, desconectar Facebook, desconectar todo. Que eso ya es un logro importantísimo, te diré. Es un paso, ¿cómo te puedo explicar? Un enorme paso para la humanidad. Desconectarse de las redes sociales hoy en día es algo como de extraterrestres, pero se puede. Yo le digo eso a mis alumnos, y sí, la verdad que vivimos muy conectados, y a veces desconectarnos para hacer algo que realmente nos apasiona y hacerlo de calidad, me parece sumamente interesante, importante.
Y bueno, vos contabas un poco por ahí el tema de que hay colaboradores y que no hace falta escribir o editar un libro para ser escritor. ¿Cuántas veces se ha denostado este tema? Porque si bien es cierto que en las redes sociales hay blogs, también dentro del Facebook se ven grupos especiales y mucha gente que escribe. ¿Cómo se hace como para decirle a alguien, bueno, mira, tenés un lugar en la revista? ¿Cómo decirle a alguien, mira, por ahora no podemos darte un espacio porque no convence? A veces es un punto medio complicado. ¿En qué te basás vos como para decir, esto puede ser publicado en la revista? ¿Hay algún parámetro? ¿Los lees, haces un seguimiento antes de que publiquen en la revista? No sé, o das oportunidad a todos. Pues a ver, entiendo que te refieres a la sección de relatos y poesías, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues mira, en concreto el colaborador de la sección de relatos es Juan Raúl Soler y Roberto Peña de la sección de poesías, que es Poesía para Soñar y Relatos Encantados. Ellos, digamos que hacen el primer filtro de lectura. Ellos leen ese relato y esa poesía, si consideran ya que les gusta y que está bien, me la pasan. Yo entonces me la leo y hago la última valoración. En mi valoración, pues es siempre es subjetiva, como cualquier opinión, por supuesto. Yo no hago valor si es buena o mala, simplemente si sí que pasa ese filtro de gusto, sí, digamos que tiene que tener unos requisitos de calidad literaria, pero lo hago en base a mi experiencia de lectora, que he leído mucho, y en base a mi experiencia de escribir y de intentar aprender todo lo que pueda de escribir, que no es que sea mala, simplemente que a lo mejor no es la mejor, que si yo recibo varios relatos, pues digamos que a una persona que me manda si me mandan muchos relatos, a una persona que no es tan bueno o que no me parece tan interesante como otro, pues le tendré que decir que lamentablemente no lo seleccionamos, pero sin nunca, por supuesto, criticando negativamente su obra en un aspecto que no sea constructivo, a ver si me entiendes. Yo no hago una reseña de ese relato. Yo simplemente le valoro, pues mira, no encajaría dentro del hilo que nosotros estamos buscando. Claro. Sí, porque además pensaba, la revista tiene mucho del género que ustedes están escribiendo, y por ahí lo que vos dijiste, hay un montón de gente que se dedica a escribir romántica de distintos tipos, pero claro, a veces se va del género. Vos notás que por ahí hay gente que escribe, no sé, fantástica, pero que lo lleva mucho al lado del romance. Hay como cierta subjetividad, como cierta inducción en ese tema, como para que los escritores se vuelquen a lo romántico, haya una necesidad, o bien ves que hay gente que va por fuera y va a lo fantástico y escribe y tiene donde nutrirse, porque veo que es cierto, lo romántico está como invadiendo bastante. A veces es difícil escribir otro género sin caer en lugares comunes. Bueno, eso es que es como ya decimos, ¿no? Que ya está todo escrito, dicen. Es verdad que la temática romántica es algo que funciona y que va a seguir funcionando, y yo soy la primera que, para mí, escribir una historia y no meterle algo romántico no me entretiene tanto, ¿de acuerdo? Pero para mí la importancia no es ya tanto lo que se cuenta, sino el cómo lo cuentas. Es decir, un escritor tiene que saber contarlo de una manera como nadie antes lo ha contado. Ahí está la importancia. Claro. Ahí, es decir, de escribir un libro, por ejemplo, de escribir un libro sobre una mesa, lo puede describir 10 personas de 10 maneras distintas. Ahora bien, ¿quién de esas 10 personas lo va a hacer de una manera que nunca antes se haya escrito? Y ahí es donde está el talento del escritor, en realidad. No ya en la manera, no ya en lo que cuenta, sino en su manera. Sí. Sí, yo pregunto,
más que nada desde mi lugar desde mi sentido común. A veces sucede también en las artes visuales eso, ¿no? Hacen una película y hacen 20 películas similares por el hecho de que la película tuvo éxito, y a veces es como que se acota un poco el tema, gira siempre sobre lo mismo. No que sea malo, se han hecho películas espectaculares, muy buenas, y libros muy buenos, y en lo romántico también, y eso es cierto, pero me refiero por ahí bueno, a ver, si el escritor dice yo quiero vender, quiero hacer algo que trascienda, por ahí se inclina un poco más por el hecho que tiene más espacios. Y veo que ustedes desde bueno, lo fantástico están impulsando un género que, si bien gusta, no está tan difundido. Mi pregunta también iba por ese lado también, ¿no? De cuánto de necesidad de escribir tenemos y cuánto de gusto. ¿Vos qué pensás? ¿Hay gente que escribe más por necesidad aunque no le guste, o escribe por gusto también? Pues yo veo mucha gente que escribe por gusto. Veo mucha gente que escribe por gusto. Y respondiendo a una pregunta que antes me habías hecho, que al final no te he respondido, en el concepto de quién se considera escritor y cuándo se valora a una persona como escritor, yo creo que, vamos a ver, el escritor escribe, ¿vale? Y para mí, un escritor es cualquier persona que escriba. Otra cosa es que sea un escritor de calidad. Y en referencia a lo que comentas de escribir para vivir, entiendo, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A hacer un estilo comercial de literatura? Hay escritores de todo. Yo, cada cual, no sé, yo no lo hago. Yo personalmente escribo lo que a mí me viene de dentro. Y tampoco creo que sea fácil escribir algo comercial. Tampoco me gusta, porque creo que lo comercial es lo que decíamos, es una historia ya contada. Yo veo una película y ya sé cómo va a acabar. A mí no me interesa ese tipo de historias. Me interesa algo nuevo, algo diferente. Sí, y bueno, tengo un comentario también de Andrea que dice que la realidad es eso, subjetividad. Los antiguos griegos contaban en sus tragedias solo historias ya conocidas por todos, la historia mítica. El asunto iba por ver quienes la contaban de un modo diferente. Bueno, ahí tenés un gran ejemplo, un claro ejemplo. Tengo un saludo de Israel Campos, que bueno, te desea buena suerte. Los que están en escucha, antes que me olvide, los que están en escucha, si también tienen Facebook, nosotros en Facebook tenemos nuestra página que se llama Café Entre Libros Oficial, todo junto va, y entran ahí y pueden acceder a un enlace que los va a llevar a un evento especial que creamos para cada viernes, que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros. Ahí hay un espacio donde pueden dejarnos sus saludos, sus comentarios. Continuamos aquí en Café Entre Libros y estamos conversando con Lourdes. Empezamos a hablar un poco de lo que es la literatura fantástica, de lo que ella está haciendo en su revista, pero yo quiero conversar también con la Lourdes escritora. Esta Lourdes que nos está regalando la primer parte de la saga Gálora. Es la trilogía fantástica de Amor y Oscuridad. Lourdes, contanos un poco. Vamos desde el principio. Acá, yo estaba leyendo aquí que vos más o menos desde los 5 años querías ser escritora. ¿Cómo fue ese encuentro con la literatura? ¿Cómo fue encendiéndose ese fueguito, ese gustito por escribir? ¿Y cómo llegaste a, escribir lo que es Gálora? Pues vamos a ver. Yo efectivamente desde que tengo 5 años quería escribir, pero no empecé a escribir nada hasta que tuve los 16 años. Porque, pues falleció mi padre. Fue un momento que marcó un antes y un después en mi vida. Y a partir de ahí empecé a escribir. Un poco como Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no? Ante la necesidad de ese desahogo, pues todo lo que yo no había escrito antes lo empecé a escribir. Y no sé en qué manera, a los 17 años soñé con Gálora.
Y yo no pensé que, de verdad, yo no pensé que me saldría ni una trilogía, una historia tan larga. Yo pensé, esto será un relato y no dará más. Pero claro, cada día se me ocurría algo y cada día se me ocurría otra cosa y cada vez el mundo era más grande hasta que dije, madre mía, que esto es una trilogía en que me he metido. Sí, me vi ahí metida, ya, ahora venga. Y así es como empecé a escribir a partir de los 17 años. Y ya no paré. Ya intentaba leerlo todo, escribirlo todo, pero sobre todo siempre enfocado a la fantasía. A mí soy incapaz de escribir una historia que no tenga un contexto fantástico, pero yo creo que porque como aquí en la vida real ya las cosas están como están, que son o aburridas o son... Es lo que ya conoces. A mí me gusta mucho la imaginación, me gusta mucho sorprenderme con cosas que no me esperaba y eso te lo ofrece la fantasía, es algo que no esperabas. Por eso Claro. Valora es un mundo donde todos son árboles con un océano y ella es verde y nace de un árbol, es decir, son cosas distintas un poco a lo que viene siendo lo tradicional, no es en una tierra media, por así decirlo. Ajá. Es interesante. Es raro. Sí, Y- es raro. Y, por ejemplo, bueno, para tanta imaginación, además que es natural la imaginación en el ser humano, yo creo que nosotros mismos nos vamos cerrando o negando a la imaginación a medida que crecemos. Me parece que es un error, pero ¿de dónde te fuiste nutriendo? ¿Leíste cuáles son tus autores preferidos? ¿De dónde te nutrís para sacar esas ideas? Porque obviamente a la imaginación hay que darle cierto cauce, ¿no? Pues la verdad es que de nadie. No me inspiré en nadie en particular. Yo, de hecho, mis autores preferidos es Lope de Vega. Para mí es el mejor. O sea, Lope de Vega, el primero. Y Lope de Vega, para mí lo que más siempre me ha gustado de él es que sus obras siempre hay justicia, siempre acaban bien en algún aspecto. No tienen por qué vivir los personajes, pero hay justicia, hay honor. Eso siempre me ha gustado. Y luego me gusta mucho, que aunque yo sé que no es que sea un grande de la literatura, pero Stephen King la verdad es que me entretiene muy bien. Me entretiene mucho. Sí, tiene esa cuestión muy, sí, es muy particular. Es muy particular. Claro, Pero... a mí me gusta de él el concepto de terror, el concepto psicológico, un poco de lo macabro también, ¿no? Se sale un poco por la tangente de los libros, del resto de libros, por así decirlo. Uh-huh. Sí, por ahí tenía una pregunta de Andrea, si tomaste o te inspiraste en algún momento de lo que es, bueno, lo fantástico de Tolkien. No, yo de hecho me leí el libro después de acabar Galora, incluso Galora ya estaba publicado cuando yo me leí El Señor de los Anillos. Sé que me lo leí tarde, lo sé. Lo que pasa que a mí no me gustaba. Sí que es verdad que ahora que lo dices, quizás mi referencia fantástica cuando era jovencita, La Historia Interminable. Para mí La Historia Interminable o La Princesa Prometida o Momo son libros que, vamos, de obligada lectura para cualquier joven adolescente. Uh-huh. Sí. Yo, bueno, obviamente por vagancia no lo leí, pero la película la vi, es la de la historia. Aquí es la historia sin fin, me parece que hablamos de la misma. Sí. Con el dragón Fushu. Sí. Yo por lo menos vi la película. Bien, algo que más o menos conozco. Sí, ya sé, aquí se me ríe la productora. Bueno, es así, pero por lo menos intento. Pero está bueno porque, y más lo que contás, siempre, bueno, no leíste a Tolkien hasta después de escribir tu saga. Y sin embargo tienen puntos en común. Eso quiere decir que hay cierta raíz, hay cierto camino recorrido en este género que confluye a todos en algún momento, y la verdad que está bueno. O sea, más allá de que por ahí hay similitudes o no, pero hay algo que los une, y me parece que la imaginación tiene que alimentarse con esas cosas. Por eso te preguntaba, siempre uno hace un recorrido y puede ser distinto. A lo mejor el recorrido que tenés vos no es lo mismo que tiene otro autor de fantástica,
y sin embargo tienen puntos en común. Vos contabas, obviamente, que tenés el primer libro de la saga ya publicado, pero no, me faltan 2 ahí. ¿Cómo están esos 2? ¿Ya los tenés escritos? ¿Los estás corrigiendo? ¿Los vas a publicar? ¿Cómo viene eso? Pues mira, el segundo libro que voy a publicar no es la segunda parte de Gálora, y lo digo Ajá. claro porque me lo preguntan muchas veces, y lo voy a publicar el mes que viene. Para la Feria del Libro de Madrid saldrá a la venta Más allá del negro, que es un cuento juvenil muy bonito y cortito también, que va a ser mi segundo libro. Y luego el tercero que comentaba es la segunda parte de Gálora, en la cual estoy trabajando mucho, todo lo que puedo, de verdad, lo prometo, estoy en ello. Y he terminado prácticamente el borrador del libro entero, casi. La segunda parte la tengo todavía en borrador, pero con capítulos a completar. Pero está en un borrador muy avanzado. Digamos que ya he hecho una tercera lectura del libro. Y eso está bastante bien. Pero yo me considero una autora perfeccionista y que le dedica mucho tiempo a la corrección. No termino de escribir y ya tal cual, venga al editor. No, yo lo dejo asentar y lo repaso, y el problema es que lo vuelvo a cambiar todo y vuelvo a empezar el libro de cero. Si hace falta, se hace, pero yo lo hago. Y ¿no te peleas con tu conciencia nunca? O sea, ¿no le decís a tu voz interior, no, basta, ya lo escribí, ya está? Nunca se lo decís. Pues sí, pero mi cabeza, mi otro lado, la conciencia y la otra parte dice, no, esto está mal y lo sabes. Y ya no, y por peteneras ya no pasa. ¿Y de dónde sacas la inspiración? Pues yo creo que a mí me viene un poco de la vida. Me he dado cuenta mucho que a mí yo creo que a mí, como a cualquier escritor, lo que nos pasa en el día a día nos afecta. Y la manera en que nos ocurren las cosas, las experiencias. Mi libro, yo considero que es muy humano. Los personajes, aun siendo un mundo fantástico, lo que consiste es en tratar los problemas que existen a día de hoy y aprender algo de ellos. Es uno de mis objetivos cuando yo escribo, que dentro de lo que escribo se aprenda, haya un mensaje detrás, un trasfondo. Y la inspiración la saco de la propia vida, de verdad. O sea, de ahí. Y yo pienso, estás escribiendo un libro fantástico y te basás en la vida real. ¿Cómo haces? ¿Cómo es ese pasaje? Desde el sentido común pregunto, ¿cómo haces para convertir algo real en algo que tenés que darle una vuelta, un toque, algo diferente? ¿Cómo es ese proceso? Porque las emociones sí son reales. Es decir, hay un personaje que muere. Yo soy una persona que tiene mucha empatía y me pongo en ese lugar. ¿Cómo me sentiría yo si mi mejor amiga muriese? Ese es un sentimiento real, es una emoción de aquí, de ahora, y tuya y mía y de cualquier persona. Y eso al margen de la fantasía y al margen de que yo pueda ser una maga que crea, no sé, océanos de fuego de la nada. Si se te muere una amiga, así es como te sientes. Y yo soy una autora que se centra mucho en que sus personajes pasen por una serie de obstáculos y que se enfrenten a una serie de experiencias de manera obligada y que las asuman con madurez. Tienen que aprender, tienen que evolucionar, porque la vida es eso, es una lucha constante. Eso es una cosa que refleja muchas veces Gálora. ¿Qué es la vida? Una lucha constante. Es tener una experiencia, asumirla, crecer de ello y seguir adelante. Y eso, ya te digo, al margen de que ella sea verde y tenga plantas en la cabeza. Ajá. Y en esa construcción de los personajes y de las emociones, los sentimientos, ¿cuántas veces te peleaste con algún personaje o cuántas veces dijiste, bueno, se me fue de las manos, le puse tanta emoción y tanto sentimiento que actúa por sí mismo? Pues todas, todas las veces. No ha habido vez que no haya pasado así. Sí, a ver, uno de los primeros trucos que me di cuenta cuando empecé a escribir, trucos que tuve que aprender porque no sabía qué hacer, es que comprendí que para forjar un personaje lo primero que tienes que saber es su pasado. Aunque no lo vayas a contar en el libro, tú tienes que saber de dónde viene.
porque las experiencias que nos definen son aquellas de nuestro pasado, lo que nos ha ocurrido atrás. Eso hizo y es lo que hace que un personaje cobre vida por sí mismo, porque si tú le forjas una personalidad a un personaje en el cual le encanta el morado, no puede ser que de pronto mañana le guste el negro y odie el morado. Si tú lo has hecho así y quieres que vaya a ese punto, tendrás que llevarle a una evolución que pase por el púrpura hasta que llegue a ese morado, a ese negro, quiero decir. Entonces, siempre pasa. Un personaje bien hecho, es más, creo que un personaje bien hecho es aquel que cobra vida por sí mismo. Ajá. Y bueno, acá Andrea me pregunta, te pregunta, a mí no, vos te pregunta, ¿cómo es tu sistema para mantener la consistencia en tus obras? La consistencia, ¿a qué te refieres exactamente? Vamos a preguntarle a Andrea. Ahora mientras, a no perderte, o sea, ¿cómo haces para no perderte? ¿En la estructura del libro te refieres? Sí. O sea, sí, vale. Pues no lo sé, la verdad. Es que es cierto que además en mi caso, que me salió un libro muy, muy gordo, que son 574 páginas, tengo muchísimos personajes, que hasta mi editor dijo de hacer una guía del lector. Yo, a ver, en un primer momento, la primera vez, digamos que estoy escribiendo el segundo libro de una manera distinta al primero, ¿vale? Porque de todo se aprende. Entonces, yo empecé a escribir las escenas que me venían a la cabeza en el primer libro. Digamos que siempre las que más te divierten, ¿no? A partir de las que más te divierten, me di cuenta de que me iban quedando lagunas entre medias, entre unas escenas y otras. Y de ahí tuve que ir rellenando los puntos de descripción, los puntos de acción. Yo no me hago fichas, no me hago tarjetas ni nada. Nunca me ha salido eso de hacer una tarjeta de personaje ni de secuencia de acción. Sí que es verdad que lo que sí que me hago, ahora en este segundo libro he aprendido mucho a hacerlo, un esquema de capítulo 1 va a pasar esto, capítulo 2 va a pasar esto, capítulo 3 va a pasar esto. Sobre todo y más porque en mi historia son dos historias paralelas. Por un lado tenemos la vida de Gálora y por otro lado tenemos la vida de Esmeralda, y cada una, entre una y otra, han pasado muchísimos anillos entre medias, por lo que no, ¿cómo te diría? Que es que no tiene nada que ver ni los personajes, ni el mundo, ni el momento, ni las circunstancias, y cada protagonista es totalmente distinta. Entonces yo lo que me hago es una guía de lo que va a ocurrir en cada capítulo de cada una de las historias, y a partir de ahí voy escribiendo, pero poco más. Digamos que prácticamente está todo en tu cabeza, y la verdad que es elogiar esa cabecita que se mantiene ordenada, porque no sé, supongo que es cuando encarás distintos personajes y hay que ponerse en lugar, en situación, en el pasado, como decías vos. Y por ejemplo, cuando vos empezaste a escribir esta saga, ¿vos ya tenías en mente el final? ¿Lo cambiaste 1000 veces? ¿Tenés ese final, deja alguna enseñanza? ¿Lo dejas abierto? ¿Qué es lo que pensaste? ¿De este primer libro te refieres? De la saga en general, porque, a ver, vos me decías, comencé a escribir y después prácticamente tenía para más libros. ¿Ya tenías un final? Dijiste, no, se puede extender un poco más y el final lo meto en el otro libro y después siguió otro. ¿Cómo hiciste para eso? Pues mira, yo cuando empecé a escribir, trabajé la idea durante un año. Hice en mi cabeza y empecé a hacer los guiones y la estructura de la historia entera. Y cuando empecé a escribir, pasado ese año, lo cambié entero, como me pasa lo que te he comentado. y después de eso, empecé a escribir el pasado de Gálora. Gálora es un personaje que a mí me costó muchísimo forjar, porque es un personaje, al ser tu protagonista, ¿no? Conlleva a trabajárselo más que cualquier otro personaje, y además Gálora es un personaje muy complejo porque está maldita, tiene una poderosa fuerza oscura, pero a su vez es una persona muy positiva que siempre quiere tirar para adelante, entonces era muy difícil. Y yo lo que escribí es lo que yo llamo un prelibro.
ahora le llamo un prelibro. En su momento para mí iba a ser el primer libro de Galora, que es desde que Galora nace hasta que Galora tiene 17 años, cuyo final iba a ser el principio de el que ha terminado siendo mi primer libro, que es Galora Ojos de Fuego. ¿Qué pasó? Que se me ocurrió un personaje que se llama Barlan, y Barlan, que es el partener de Galora, el coprotagonista, pues me gustó tantísimo que decidí que no valía la pena el libro si no estaba él también. Y por eso saqué Galora Ojos de Fuego, que empecé a trabajar, y ya ese prelibro lo descarté como borradores, más páginas escritas que no van a salir. Tengo más páginas escritas que páginas publicadas, eso vamos, te lo puedo garantizar. Sí, me imagino. Ahora, vos comentabas que estás por sacar un libro que tiene que ver con literatura un poco más juvenil. Yo me pregunto, y como sostengo siempre, aquellos que nos gusta el género fantástico, es como que somos un poco más dados a la imaginación y hasta un poco más, no sé si infantiles, pero es como que el niño que hay en nosotros está más despierto, pero somos adultos y no perdemos esa capacidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es un poco más juvenil a lo que es fantástica en general? Porque en realidad para mí, no sé, supongo debe estar en las palabras. ¿Y cuál es esa diferencia entre los jóvenes y los más adultos dentro del género? Sí. Pues efectivamente llevas tu razón. Es en las palabras. Es decir, es en la complejidad con la que tú narres el texto. Ajá. Y también en la estructura de la propia historia. Yo digo que es una historia juvenil porque está accesible a personas adolescentes, puesto que los personajes protagonistas son 2 y no hay mucha variedad de personajes. Las palabras que he escogido son fáciles, estructuras más sencillas. Es sobre todo en eso, no es en otra cosa, porque en cuanto a imaginación, yo creo que la imaginación no tiene edad. Uh-huh. Cierto. Sí, me preguntaba eso porque creo que, por ahí leemos un poco más, algo más, con más imaginación, algo no tan ya directamente más común, y no sé si la palabra es común, sino a los que estamos más habituados o a leer o a ver, claro, decía, qué sé yo, por ahí sí, me pongo a pensar en un adolescente que lee a Tolkien y sí, por ahí hay cosas que puede llegar a perderse, y a lo mejor lo lee 5 años después y comprende otras cosas. Claro, sí, efectivamente. Tenés toda la razón. A ver, nos quedan 10 minutos de programa. Las otras partes, ¿no? de la saga, que me dijiste que estás ahí viendo y revisando, digamos, la última parte, ¿ya está cerrada o pensás que a lo mejor no sé, hay algún personaje que merece otra cosa y vas a escribir un libro a partir de esa saga? Pues me gusta que me hagas esa pregunta, porque aunque yo ya tengo pensado el final del libro, de lo que es la saga, ya tengo pensada. Otra cosa es que luego lo vuelva a cambiar, porque como ya te he comentado, a mí me cambia todo el rato la historia. Sí. Sí que quiero hacer un cómic de uno de los personajes que va a salir en el segundo libro, que todavía los lectores no conocen. Hay un personaje en concreto que me ha gustado muchísimo y que además rompe un poco con el estilo de la propia historia de Galora de fantasía, porque digamos que dentro de que Galora sea un personaje maldito y que haya una magia oscura que la quiera controlar, es un libro que yo veo bonito. ¿Vale? Podríamos decirlo. No es muy desagradable. Pero hay un personaje oscuro. Hay un personaje muy, muy oscuro, que es monstruoso, y me encantaría hacer un cómic de lo que llaman ciencia ficción oscura, a lo bruto. O sea, ahí a gore, a oscuridad,
y romper totalmente con el esquema. A mí como escritora me gusta probar cosas distintas y a lo mejor me viene de ahí que me guste Stephen King, ¿vale? Hacer algo muy rompedor, algo de terror oscuro y gore. Y me gustaría que fuera en cómic más que en libro, fíjate. Y es otra estructura diferente. Ahí tenés Totalmente. que trabajar también con las imágenes. ¿Vos pensás que te va a llevar más tiempo? Porque el cómic por ahí, y muchas veces, bueno, ahora está un poco más ponderado, pero muchas veces se relegaba a nada, historias muy breves, muy cortas, no con mucho contenido. ¿Cómo pensás hacer? ¿Estás preparándote para escribir? ¿Y cómo vas a hacer con las imágenes? ¿Tenés algo ya en mente? Pues mira, yo he estudiado un curso de guión de cine y televisión, ¿vale? Con la idea un poco de que me enseñaran las técnicas de guión. He leído unos cuantos libros, pero es verdad que me cuesta mucho, sobre todo porque ya estoy tan acostumbrada a escribir novela. Te voy a decir, sobre todo una de las mayores diferencias que hay entre escribir un guión de cómic y escribir un libro es que en el libro tú puedes escribir cuanto quieras, las palabras no están contadas. Y en un cómic, sin embargo, en un guión, ya no digo ni cómic, en un guión, cada palabra es oro. Tú no tienes que poner palabras de más. Una palabra de más sobra. Claro. Y además, como escritora de novela, me encontraba con la problemática que me pasé todo el curso de guión preguntándole cómo expresas las emociones del personaje si no los puedes describir. El personaje claro. Lo tiene que expresar por sí mismo en una acción. Y eso a mí me parecía tan difícil. Y yo decía, ¿pero cómo lo expresa? Y dice, pues con un gesto. Y yo decía, pero no se va a quedar, se queda cortísimo eso con un gesto. Pero sí, es muy distinto y de hecho ya he encontrado un dibujante que se llama Javier Borrón, que Javier Borrón además es quien me va a hacer, está haciendo las ilustraciones de mi próximo libro porque irá ilustrado y él está encantado de hacer el cómic y él tiene ya algo más de experiencia y lo haremos juntos, trabajaremos juntos que veo yo que se nos da muy bien trabajar juntos. Y sí, porque además es cierto, bueno, Andrea acá también acota esto, necesitas encontrar una persona que interprete adecuadamente lo que tenés en la cabeza para el relato, o sea, es un trabajo en equipo, pero es hilar fino, es más complejo, no es lo mismo escribir un libro a dúo que escribirlo, que hacer un cómics, obviamente. Totalmente. Y fuera del cómics, y ya casi vamos cerrando porque tengo anuncios también, yo sé, ya tengo a mi productor ahí recordándome. El género de terror puede ser que te animes a escribir. ¿Hay algún otro género al cual digas, bueno, ¿por qué no? Puede ser. Pues mira, tengo una idea para un libro de historia, un libro histórico, de contexto histórico, pero que pienso que yo creo que hasta que no tenga 60 años no lo escribiré porque a mí la novela histórica le tengo muchísimo respeto, tiene muchísima labor de investigación y yo estimo de verdad ese tipo de literatura por todo el trabajo que conlleva. Dicen que una novela fantástica es muy difícil por la imaginación, pero son mis leyes, son mis normas, es mi mundo y yo me lo conozco, pero en la novela histórica tienes que ceñir a lo que existe. Sí. Pero me gustaría escribir a lo mejor, ¿por qué no? Algún día algo de entretenimiento, una novela así de en plan policíaco, un poco coña, un poco de ciencia ficción, tengo ya ahí un borrador pendiente, que no es que sea una historia que digas, pues qué original, pero es tan divertida la manera en que está narrada y los personajes son tan originales que, no sé, algo erótico también me gustaría, ¿por qué no? Algo erótico también, wow, o sea, polifacética, ni hablar. No, de todo. Pero está bueno, porque por ahí hay gente que dice, no, yo no me animo ni a salir del género por X motivos, pero está bueno, y está bueno incursionar en otros géneros también, ¿por qué no? Nada, ya se nos terminó el programa, pero antes quería preguntarte, Lourdes, ¿dónde podemos conseguir el primer libro? Y que nos cuentes un poco si los otros, bueno, el que vas a sacar ahora, a dónde se va a conseguir. Pues mira, mi editor es Alberto Santos Editor y podrás encontrarlos a través de mi página web www.lourdestcastillo.es.
ahí los podemos conseguir, perfecto. Y nada, yo lo que sí quiero es dejarte un par de minutos para que puedas despedirte de la audiencia y yo ya voy cerrando el programa. Pues nada, muchísimas gracias por haberme permitido este tiempo, este espacio y espero que mi aportación a través de la experiencia que he tenido le haya servido a alguien, que le haya inspirado a alguien y que le haya animado a quien sea que le guste escribir, que se ponga a ello, que por mucho que se corrija, se vuelva a escribir, que eso nos pasa a todos. Esto es escribir y volver a empezar y así, y no hay más, y que todos tenemos un comienzo. Bueno, de mi parte, de nuestra parte, de todo el programa, Lourdes, agradecerte por estar aquí compartiendo con nosotros. Te cuento a vos, le cuento a los oyentes los avisos, los anuncios que tenemos de lo que se viene aquí en Café Entre Libros. 15 de mayo vamos a tener a Cassandra Finol desde Venezuela. Con Cassandra vamos a estar hablando de terror, así que atentos a los que les gusta este género, terror sobrenatural. En el 22 de mayo vamos a contar con la presencia de Luis del Moral, desde España, que tiene un blog que se llama Experiencias Literarias. Vamos a hablar muchísimo sobre este tema. El 29 de mayo contamos con Marcelo Colombini desde Argentina. Él escribe novela negra y bueno, tiene publicados libros en la editorial Di Valentis. Estamos preparando un programa especial sobre el camino a Santiago de Compostela, su historia. Vamos a hablar con los peregrinos. Esto es para el mes de junio. También les recuerdo que ya, bueno, tienen un número de revista Luz de 2 Lunas, que lo pueden conseguir ahí en Facebook. Pueden entrar a Facebook y escribir Luz de 2 Lunas, 2 con número. También tenemos la revista de la Universal, que se llama Tu Revista. Desde launiversalradio.com pueden acceder a una pestaña desde esa web, a Tu Revista. Tenemos también que recordarles a todos los que nos siguen que cuentan con todos los programas anteriores y todas los avisos, los anuncios en nuestra fanpage de Café Entre Libros Oficial en Facebook. Recuerden también, los miércoles están haciendo desde España algo similar a lo que hacemos nosotros. Los miércoles 17 horas Argentina, 22 horas España, tienen las entrevistas en el saloncito. Y creo que no me olvidé de nada. Bueno, en YouTube pueden conseguir las entrevistas también que hacemos aquí por radio. También las pueden conseguir en el canal de YouTube de la Universal Radio de Café Entre Libros. Tenemos un canal exclusivo también para ello. Así que nada, yo ya me voy despidiendo. Les mando un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias por estar ahí cada viernes con nosotros. Y les recuerdo que este fue un programa más de Café Entre Libros, programa 105, si mal no recuerdo, 105 o 104, ahí me va a corregir seguramente Andrea, pero creo que es el 105, 104, bueno, yo me agregaba un programa, vieron, es así, el programa 104 de Café Entre Libros, con la producción de Andrea Luna, la promoción y marketing de Gema Luzgarda, a quien le mandamos un abrazo enorme, que hoy no pudo estar con nosotros, y la conducción de quien les habla, Silvina Zaneta, como cada viernes, 18 horas horario argentino, 23 horas horario español. Nos encontramos el viernes que viene. Un abrazo enorme para todos. Chau, chau. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros, un espacio abierto a escritores y lectores. La Universal Radio. Un año más junto a vos.